pedirle a Dios su bendición para su palabra. Buen Padre, queremos agradecerte este día, Señor. Agradecerte por la oportunidad que tenemos ahora de abrir tu palabra, Señor, y contar palabras de vida eterna, Señor, para nosotros este día. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, mostrándonos tu verdad, Señor. Que tu palabra, Señor, cumple el propósito por el cual la has enviado, Señor, y no regrese vacío. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si a ti te gusta entrar a los intercambios. Generalmente en Navidad se realizan intercambios en el trabajo, en la escuela, en casa. Yo no sé si te gustan los intercambios, a mí no me gustan los intercambios. No me gustan. Generalmente no me gusta lo que me regalan. Muy sincero. No me gusta. No me gusta. Y a veces pensamos que, pues ni modo, ¿no? Ya te dieron algo y pues ya te quedas con eso, ¿no? Pero al final no son regalos que aguardas, no son regalos que utilizas normalmente, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión en el trabajo yo regalé a mi jefa, me tocó darle a mi jefa, tuve que dar un buen regalo, ¿no? No me podía dar cualquier regalo. Y me regalaron a mí un libro. Pregúntenme dónde está el libro. Nunca lo leí. Me lo regalaron, lo guardé, lo puse ahí en mis cosas un tiempo y después pues, se fue a la basura. Yo creo porque no está en mi casa y no creo que esté en casa de mi mamá, entonces desapareció ese libro. A veces sucede así con los regalos. Este pasaje, aunque no lo dice de manera explícita, yo lo voy a mencionar. Quiero que pongas un poquito de atención. Un poquito de atención, porque este es carne dura. Este pasaje es carne magra, como les digo. No tiene mucha grasita. No es fácil de comer, hay que masticarlo un poquito. Intentaré ayudarles a entender este pasaje, porque trata de un tema complejo, una situación muy difícil de comprender, entender dos aspectos de la teología que son bíblicos. Por un lado, la soberanía divina en la salvación y por otro lado, la responsabilidad humana en la salvación. Entonces, esto va a estar complicado. Pero antes de llegar allá, quiero mencionarte algo. Primero, el Padre en la eternidad pasada le regaló a su Hijo un grupo de creyentes que van a creer en Él. ¿Okay? Que van a creer en Él o que ya creyeron en Él. Que ese grupo está cerrado. Dios escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y ese grupo ya está cerrado. No va a entrar nadie más, pero nadie va a faltar a ese grupo. Ese es el regalo del Padre al Hijo. El Padre le regaló al Hijo este grupo de hombres y mujeres donde estamos todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador. El Padre ya definió quiénes son. A lo largo de la Escritura podemos confirmar esto y vamos a verlo un poco más adelante. Pero también el Padre le da a esos creyentes el mayor regalo para sus vidas. El pan de vida eterna que es Cristo Jesús. Entonces, el Padre le da al Hijo esos creyentes, pero además el Padre le da a esos creyentes a su propio Hijo Jesucristo, que iba a morir por ellos en la cruz. ¿Ves? Hay dos regalos. No es un intercambio, pero hay dos regalos en el asunto. Hay dos regalos. Aquellos que el Padre le da al Hijo, que ninguno se perderá y todos llegarán a la glorificación. Y aquel regalo que el Padre le da a estos hombres para que crean en Él y tengan vida eterna. Ya los agarré así como que en frío. Dijeron, a ver, más despacio, vamos a ir más despacio. Este es un tema duro, difícil, yo lo sé. Intentaré ser muy claro, muy cuidadoso con mis palabras, pero tenemos que verlo, hermanos. Aquí está, en este pasaje está, y lo vamos a ver en los siguientes pasajes de Juan. Entonces, no podemos evitarlo, aquí está en la Escritura. Aquí está en la Escritura. Vamos a nuestro pasaje. Vamos a ver en este pasaje, en estos versículos del 35 al 40, tres aspectos que nos muestran, por un lado, la soberanía y la suficiencia del Hijo de Dios en nuestra salvación. El Hijo de Dios es suficiente, pero también es soberano en nuestra salvación.
Y esto es algo que no podemos evitar. Así está dicho. Estos versículos son muy claros. Son muy claros. Verso número 35. Verso número 35 y 36. El Hijo es suficiente. El Hijo es suficiente. No necesitas otra cosa para ser salvo. El Hijo te da todo lo que necesitas para ello. Versículo 35. Jesús les dijo, acuérdate, esta multitud que lo vino siguiendo hasta Capernaum, buscando que les volviera a dar pan, porque los había alimentado el día anterior. A ellos Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ellos querían pan y Jesús no les dio pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ellos querían quedar satisfechos otra vez como el día anterior. Querían probar de ese delicioso pan que el Señor les dio. Pero el Señor les va a aclarar que Él no les va a volver a dar pan. Que Él es el pan que descendió del cielo. Ya se los había dicho. Ya se los había dicho. Allá en el verso número 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Ya no les voy a volver a dar pan, yo soy el pan que ustedes necesitan. Ellos están pensando en alimento físico y Él les está hablando de alimento espiritual. Incluso lo vimos la semana pasada. Les dice que ellos deben de poner su mente no en la comida que perece, sino en la comida que a vida eterna permanece. Verso 27. Entonces la afirmación del Señor es contundente. Dice Él, yo soy el pan de vida. Literalmente dice el pan de la vida. Así es como se leía en griego, el pan de la vida. Nadie podía malentender lo que está diciendo. Todos entendieron qué estaba diciendo. Si alguno pensaba que era comida material, nadie se come a otro hombre, ¿verdad? No está diciendo, cómanme a mí, sean caníbales. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Jesús hablaba del mismo como el pan de vida. Como el pan de vida. Ya les había dicho que tienen que trabajar por la comida eterna, no la comida que perece. Ahora les está diciendo, aquí estoy, yo soy la comida que ustedes necesitan. Yo soy lo que ustedes deben de buscar. Dejen de comprar, dejen de buscar pan. Aquí estoy yo. Yo soy. Y estas dos palabras ya las habíamos visto, si se acuerdan ahí en el verso número 20. Cuando van en el barco, están en el barco los discípulos, y hay una tormenta y Jesús se aparece caminando, les dice, yo soy, yo soy, yo soy. Pero este yo soy es diferente. Este yo soy muestra, por un lado, el interés que Él tiene por ellos, pero también les muestra su ministerio como Mesías, como el enviado de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A dar vida eterna. Y Él se está mostrando como el pan de vida. El pan de vida. Ahora, esta declaración es la primera de una serie que menciona Juan. Juan es el único evangelista que menciona estos yo soy de Jesús. Tenemos, por ejemplo, aquí, yo soy el pan de vida. Más adelante, yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Capítulo 10, yo soy la puerta. Capítulo 10, yo soy el buen pastor. Capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Y los veremos en su momento. Por ahí dentro de un par de años terminaremos ahí en el capítulo 16. Pero todos estos Jesús está mostrando como Él, está mostrando su ministerio como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Mesías. Con esta frase, nuestro Señor está corrigiendo dos errores que pudiera haber en la mente de ellos. Por un lado, que ellos pensaban que de la comida que Él les había hablado era alimento físico y no una persona. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. No es alimento físico, no es alimento físico. Por otro lado, les está diciendo que aquel que encuentra, que aquel que tiene una relación con Cristo, una relación correcta, íntima con Cristo, encuentra la vida eterna. Esa es la idea que Él quiere transmitirles. Obviamente, Jesús es el único pan que da vida que ellos necesitaban. Ellos ya no necesitaban comer pan como el día anterior. Bueno, sí para vivir, pero no para la vida eterna. No para la vida eterna. En el occidente, en aquel tiempo, el pan era el alimento básico. Podían no comer otra cosa, pero comían pan.
Nosotros acá en México diríamos tortilla, ¿no? No puede no haber comida, pero con una tortilla y salecita ya comimos. Bueno, más o menos. Bueno, ellos era pan. En el caso de ellos era pan. Esto debió de haber dejado a ellos sin palabras. A ver, explícanos, ¿cómo es que tú eres el pan de vida? No entendemos. Él se está ofreciendo a sí mismo como el alimento espiritual que ellos necesitaban. Yo soy lo que ustedes necesitan. No es el alimento que comieron ayer, ni el alimento que quieren hoy, pero yo soy el alimento que ustedes necesitan. Yo soy lo que ustedes necesitan. Yo soy el pan que satisface el alma del hambriento. Obviamente se requiere que haya un hambriento para que encuentre el pan, ¿no? Si no hay hambre, encontrará el pan. Ni lo buscan, por lo tanto, no lo encuentran. Jesús les dijo, vean la continuación del verso 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí hay un tipo de literatura judía que vemos en los salmos. Hay un paralelismo, ya para los que estuvieron en clase de salmos saben que estoy refiriéndome. Son dos frases que significan exactamente lo mismo. Observa, ve tu Biblia. El que a mí viene es lo mismo que el que en mí cree. ¿Te das cuenta? El que a mí viene es lo mismo que el que en mí cree. El que viene dice nunca tendrá hambre. El que cree no tendrá sed jamás. Entonces, ya sea que el hombre vaya o crea, tiene que ir a Cristo y creer en Cristo. Cristo es lo que él necesita. El que a mí viene, lo que necesita esta persona es venir a Cristo, pero necesita encontrarse en una situación miserable, entender su situación espiritual como algo miserable, para entonces que venir urgentemente a Cristo y encontrar lo que necesita. Esto es lo que tiene que suceder. El que a mí viene, dice, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y este es el problema. Tiene que creer. Si la persona no cree que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo, aquel que puede darle vida eterna, nunca va a encontrar satisfacción en nada. Pregúntenle a la gente que conoces que no es cristiana. Trabajan, se esfuerzan, pueden ganar millones de pesos, pueden ganar todo el mundo y se sienten vacíos. No tienen nada. No tienen gozo en lo poco, pero tampoco gozo en lo mucho. Se encuentran solos, vacíos. Nada los satisface. Y cambian de una mujer, otra mujer y otra mujer y otra mujer. ¿Qué pasa? Nunca se llenan. Nunca. Y pueden tener un coche, otro coche, una casa, otra casa. ¿Y qué? Nunca es suficiente. Porque lo que ellos necesitan no son cosas. Necesitan una relación con Cristo. Pero ellos no entienden eso. Ellos no lo entienden. Porque todavía no han entendido, no se han puesto en el lugar de aquel que ansían satisfacer su vida. Piensan que están bien. Piensan que no necesitan nada. Estos que vienen a Cristo dicen nunca tendrán hambre. Jamás tendrán hambre. De ningún modo volverán a tener hambre. Lo mismo de sed. Cuando vienen a Cristo, cuando creen en Cristo, nunca volverán a tener sed. No necesitarán más agua. ¿Se acuerdan que lo dijo ya esto a la mujer samaritana en el capítulo 4? Se lo dijo a ella. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces el Señor les está diciendo que el que viene a Él, que el que cree en Él, nunca volverá a tener ni hambre ni sed espiritual. Su alma estará plenamente saciada y no necesitará nada más. Habrá encontrado la mejor relación, que es la relación con Cristo. Y esa relación va a llenar absolutamente todo. Y ya no hay más que llenar, ya no hay hueco que llenar, ya no hay vacío en la vida. Cristo lo llena todo, absolutamente todo. Pero para obtenerlo, la persona tiene que creer y venir. Tiene que hacerlo. El arrepentimiento y la fe son dos lados de la misma moneda. Bueno, venir
Venir y creer también son dos lados de la misma moneda. Es el Señor quien atrae a las personas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es Dios mismo quien trae a las personas a Cristo para que vengan a Él y crean, pero ellos tienen que venir y creer. Ellos tienen que venir y creer. Creer en Cristo es confiar plenamente en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador del mundo. Es reconocer que la salvación solo se encuentra en Él y nada más que en Él. Es desechar todos los otros panes y entender que solo hay un pan de vida. Todo lo demás es comida chatarra, espiritualmente hablando. No sirve para la vida. Creer implica necesariamente un acto de fe, pero la fe que salva no es intelectual. Se requiere que esa persona se entregue incondicionalmente a Cristo. Eso es lo que se requiere. Es renunciar al yo personal y rendir mi vida a mi Señor y Salvador, a Jesucristo. El problema es que la gente no quiere creer. Ese es el problema. Pueden saber del pan de vida. Pueden conocer a Cristo. Pueden saber mucho de Cristo, pero se niegan a creer. Porque tienen que rendir su vida a Él, y eso no lo quieren hacer. Quieren seguir siendo el controlador de su vida, el Señor de su vida. Y para venir a Cristo, se tiene que rendir la vida a Él, por completo. Obviamente a nadie le gusta eso, pero es la única manera en que esa persona puede llegar a la salvación, rindiendo su vida a Cristo. Oye, observa qué piensa el Señor de ellos. Vean el verso 36. Ustedes hubieran pensado, ya le entendieron, ya le creyeron, lo van a seguir, van a dejar todo y lo van a seguir. No, mas os he dicho, dice el Señor, que aunque me habéis visto, no creéis. No creéis. Lo reprende nuevamente por su falta de fe. Tenían el privilegio de verlo, de escucharlo, y aún así, ¿qué? No creyeron. No creyeron. Impresionante. Un día antes había alimentado a más de 15,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ellos habían quedado saciados de ese pan y ese pez. ¿Y qué pasó? No creyeron. Se negaron a creer en Cristo. A pesar de haber visto cómo Él creaba alimento para ellos, de la nada prácticamente, se negaron a creer. Me vieron, dice el Señor, vieron lo que hice y ustedes no creen. No creen. Él hubiera querido que ellos creyeran, mas ellos no creen. Aunque vieron, no entendieron la importancia de la señal, no entendieron la importancia del milagro, no le reconocieron como el Mesías y simplemente decidieron no creer. Pero estaban ahí buscando, ¿no? Estaban ahí buscando, pero decidieron no creer. No consideraron a Cristo como el dador de la vida, el sustentador de la vida, aquel que puede satisfacer todas sus necesidades. No pensaron en Él de esa manera y simplemente no creyeron. Es terrible ese final del versículo. Ellos están frente al Señor Jesucristo, lo están escuchando y decidieron voluntariamente no creer. Lo dijeron, lo decidieron. Mucha gente hoy come y sacia su hambre física, y yo creo que todos nosotros tenemos ahorita hambre, ¿no? Algunos. Podemos saciar el hambre, pero Cristo solamente es el único que puede saciar nuestra hambre espiritual. Es el único que puede satisfacer nuestra vida espiritual. Todo lo demás no sirve. Los cantos no satisfacen la vida espiritual. No te llenas de cantos y te vas y dices, ah, qué bonito, porque 2, 3 días después ya ni te acuerdas que cantaste. No, el único que satisface la vida espiritual de cada creyente es Cristo. Él es el único. Hay un canto viejito que decía, solo Cristo satisface mi corazón. Solo Cristo satisface mi corazón.
Todo lo demás me deja espacios, huecos. Cristo no. Cristo no. La única manera de tener una relación íntima con Cristo, y lo sabemos, es creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que vino a dar su vida, muriendo en la cruz por los pecadores, aceptando su sacrificio en lugar del pecador, reconociendo nuestra insuficiencia y la total suficiencia de Él. Solo Cristo es suficiente, el Hijo es suficiente. La persona sin Cristo no necesita otra cosa, necesita encontrar a Cristo como su Señor y Salvador. Todas las demás necesidades que tiene, hermano, pueden no estar satisfechas y no importan. Esta es la más importante. Esta necesidad espiritual es la más importante. Primer aspecto que nos muestra la soberanía y la suficiencia del Hijo de Dios en nuestra salvación: el Hijo es suficiente para ella. Segundo, el Padre es soberano. El Padre es soberano en nuestra salvación. Esto no nos gusta, porque nos gusta tener el control de todas las cosas. Esa es la verdad. Nos gusta tener, como dice el dicho, el sartén por el mango, ¿no? Poder controlar todo, poder tomar yo las decisiones. Pero así no sucede en la vida espiritual, así no sucede en la salvación. Ve el verso 37. Todo lo que el Padre me da, todo aquel que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y este es el versículo clave de todo este pasaje. Este es el versículo central. Aquí está enfatizando la iniciativa divina. Dios llama, el Padre le da al Hijo a algunas personas que vendrán, y ahí está la responsabilidad del hombre de venir y creer en Cristo. Es necesario que la persona responda a la invitación y crea en Jesús. El Padre lo llama y él tiene que creer. Y aquí están las dos: la soberanía divina en la salvación, por un lado, y por otro lado, la responsabilidad humana en la salvación. Ambas están ahí. Y a pesar de la respuesta de la multitud, a pesar de que él conocía su corazón, ahí en el verso 36, Jesús no se desalentó. Su confianza no estaba en la respuesta de ellos, sino en la misión que él tenía, que estaba arraigada sobre la soberanía del Padre. No importa que ustedes no me crean, voy a traducirlo de esta manera, no importa que ustedes, judíos, no me crean, todos aquellos que el Padre me dio en la eternidad pasada vendrán a mí, y aquel que viene a mí será salvo y nunca perderá su salvación. Eso es lo que está diciendo este versículo 36. Esto es lo que está diciendo aquí. El Padre obra soberanamente sobre la vida espiritual de las personas, aunque ellas no quieran. ¿Entendiste? El Padre obrará soberanamente en la vida de las personas, aunque ellas no quieran. Pasó contigo y pasó conmigo, entonces lo va a hacer con todos. Lo va a hacer con todos. El Hijo no se preocupa porque ellos no respondan en ese momento. Él sabe que el Padre le dará a la gente para que vengan a Él. Él no duda de eso, Él lo sabe. Vean el 44 que veremos la próxima semana. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Punto. Entonces, yo no vine, no, tú no viniste, el Padre te trajo a Cristo. El Padre te dio como regalo a su Hijo. ¿Cuándo? En la eternidad pasada, cuando te escogió. Entonces, ¿el Padre escogió a los que son salvos? Sí. Entonces, ¿el Padre no escogió a los que no son salvos? No. Ellos decidieron no escoger al Padre. Esta es la parte difícil de entender. Yo voy a intentar explicar. El que viene a Jesús en busca de salvación no será echado fuera, no se perderá. Vean el 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Todo aquel que el Padre le dio al Hijo no se perderá. Llegará tarde o temprano a la salvación, quiera o no quiera.
esté de acuerdo o no, llegará a la salvación. Este es el punto. Esto es lo más complicado de entender. Dios es soberano en la salvación, pero el hombre es responsable de que Él y ambas están perfectamente bien entendidas, aunque nos cueste trabajo a nosotros. En la mente de Dios son perfectas, en nuestra mente nos queda cierta confusión. El Padre y el Hijo están unidos en la ejecución y realización del programa de salvación. El Padre es el que llama a los pecadores para que vengan al Hijo, los lleva al Salvador y el Salvador los va a salvar y no perderá ninguno. Esta es una enseñanza que encontramos en todo el Nuevo Testamento y este Evangelio es muy claro. A partir de aquí en adelante hasta el capítulo 10. Cristo es suficiente para ser salvo. Cristo es suficiente para tu salvación, pero es Dios quien va a traer al pecador para que venga Cristo y Cristo lo salve. Pero la persona tiene que creer. Y esto lo vemos desde el capítulo 1 y lo seguimos viendo aquí en el capítulo 6. Es necesario creer para ser salvo. Nadie se salva porque vino a Cristo. Se salvan porque el Padre los escogió y el Hijo los redimió. Pasajes hay muchos, hermanos. Uno que creo que es muy claro se encuentra en Efesios capítulo 1. Y si quieres buscarlo, Efesios capítulo 1. Pablo menciona esto ahí en este capítulo. Vamos a ver otros pasajes. Este y uno en Romanos son los que quiero que busques. Los demás yo los voy a mencionar. Verso número 3, Efesios 1:3. Dice Pablo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo. Escucha, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios a los creyentes? Antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Para qué nos escogió? Verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué nos escogió? Verso 5, en amor, por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuándo fue eso? Antes de la fundación del mundo. Estamos estudiando Génesis. Antes de la fundación del mundo, ¿qué había? Dios. Solo estaba Dios. En la mente de Dios, Él ya había decidido quiénes íbamos a ser salvos. Y mi hermano, no piense, bueno, va a escoger algunos, sí, los fuentes de la Ciudad de México van a ser salvos. No. Porque yo conozco muchas fuentes y no sé si son salvos. Y no me refiero a mi familia, ¿verdad? Hay muchos que no son mi familia que se pegan fuentes. No. Nuestros nombres, escucha esto. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo escribió Dios ese libro? En la eternidad pasada, cuando nos escogió. Tu nombre, si tú eres salvo, si tú has depositado tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero es que yo no he creído, no te preocupes, llegarás. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tarde o temprano, quieras o no, vendrás de rodillas humillado delante del Señor. Y no tienes opción. No tienes opción. Nadie puede resistirse al llamado de Dios a la salvación. No hay manera. No, pero yo no quiero. Bueno, está bien. Ahorita dices que no quieres, pero un día no podrás decir que no. A muchos de nosotros nos pasó, ¿no? ¿Cuánto tiempo te resististe a escuchar el Evangelio? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo dijiste, no, esas son cosas de abuelitos, de viejos, de santurrones, yo no quiero eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Y dónde estás ahora? ¿Y quién es tu Señor? Así, tú eres el ejemplo, ¿no? Nosotros somos el ejemplo de aquellos que un día habíamos dicho no, y después dijo Dios, ¿cómo? ¿Que no qué? ¿Que no quieres qué?
y simplemente nos trajo y dijo, yo te escogí. Yo te escogí como regalo para mi hijo. El Padre, dice, el Padre le da al Hijo a ellos y Él es el regalo para ellos. Él es el pan de vida para ellos. Todo lo que el Padre me da, regresamos a Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo. Todas aquellas personas son dadas como regalo, como don al Hijo. ¿Quiénes son ellos? Los que van a ser salvos, o los que ya fueron, o los que están siendo salvos, o los que serán salvos. Todos ellos son el regalo del Padre al Hijo. Todos ellos, dice Pablo ahí en Romanos 1:6, son llamados a ser de Jesucristo. Esto significa que todos aquellos que son creyentes han sido llamados por Dios a venir a su Hijo. Todos. El Padre llama a la salvación a todos los hombres, los lleva a Cristo, quien los salva siendo regenerados por su Espíritu Santo. Esta es la obra de la Trinidad en la salvación. Primera de Pedro, anótalo, 1 Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. En otras palabras, la salvación es de Dios. Toda la obra de salvación es de Dios. No hay ningún aspecto dentro de la salvación en donde Dios no sea soberano. En todo el espectro Él es soberano. No se trata entonces del esfuerzo humano, del deseo humano, sino de la gracia de Dios obrando en el pecador. El hombre naturalmente rebelde, por naturaleza rebelde, jamás ha deseado ir a Dios, rechaza a Dios, se aleja de Él, no quiere saber nada de Él. Pero esto es cambiado cuando el Padre lo llama. Dice Pablo allá en 2 Timoteo 1:9, no lo busques. Dice que el Padre nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. El Padre nos salvó y llamó a venir a su Hijo Jesucristo. Jesús enseña claramente entonces que en la salvación el Padre es soberano y Él da al Hijo a aquellos que van a ser salvos. Ahí está el regalo del Padre al Hijo. Yo te voy a dar a aquellos que tú vas a salvar. Y a ellos les dijo, yo les voy a dar quién los va a salvar. Otra vez, Dios es soberano. Dios llama a cualquier hombre. No importa si es judío o gentil. Aquí había judíos. Aquí, puros gentiles. No importa si es sabio o ignorante, hombre o mujer, siervo o libre, esclavo, no importa. Él es salvador de todos. Todo lo que el Padre me da, todos, no importa el color, no importa el tamaño, no importa si es hombre o mujer, no importa si vale o no vale, para mí vale porque yo voy a salvar. No importa. Todo lo que el Padre me da, aquellos que responden por fe y creen, pertenecen a Jesucristo. Ellos le fueron dados por el Padre, quien los llamó a su Hijo. Dios es soberano. Dios es soberano. Este era el propósito de Dios. Y el otro pasaje que quiero que busques está en Romanos capítulo 8. Muchas veces he utilizado este pasaje y lo vamos a volver a utilizar esta mañana. Romanos 8:28. Romanos 8:28. La Biblia enseña que todo lo que sucede en nuestras vidas obra para bien en ellas. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados. Ahí está otra vez la palabra que mencionamos hace rato. Ahora, todo lo que sucede en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de aquellos que amas, en la vida de aquellos que hoy están fuera, lejos del Señor, obra para bien. ¿Cuál es el bien que Dios va a obrar en aquellos que Él escogió en la eternidad pasada para hacer el regalo de su Hijo? ¿Cuál crees que sea el bien que obrará en la vida de ellos? La salvación. La salvación. Es que mis hijos no quieren venir al Señor. No te preocupes. Si el Padre los
inscribió en el libro de la vida en la eternidad pasada, aunque tú no quieras, aunque ellos digan que no, aunque ellos ahorita sean rebeldes y te cierren toda oportunidad de hablar con ellos, no te preocupes. Si están en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vendrán. Tarde o temprano tendrán que rendir su vida delante de Cristo y reconocerle como Señor y Salvador. No te preocupes. No te preocupes por ello. Tienes una sola labor. Predícales. Predícales el Evangelio. Predícales con palabras, pero también predícales con tu testimonio. Principalmente con tus palabras. A veces nuestro testimonio no habla tan bien como nuestras palabras. Con tus palabras, predícale. Y si es del Señor, ¿qué crees que va a pasar? Vendrá. Vendrá. Y el que a mí viene no será echado fuera, dice el Señor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿A quién? A todos. A todos. A todos ellos. Ellos tarde o temprano van a responder, dice el Señor. Sabemos entonces que todas las cosas obrarán para bien. Todas ellas. Observa el verso 29. Porque a los que antes conoció, y aquí habla del preconocimiento de Dios. Dios conoció de antemano, por eso puso su nombre en la eternidad pasada. Dios conoció de antemano a todos aquellos que predestinó, escucha, léelo conmigo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, los que el Padre predestinó en la eternidad pasada, que está su nombre escrito en el libro de la vida, ¿qué crees que va a pasar con ellos? Tarde o temprano alcanzarán la estatura del varón perfecto, alcanzarán la imagen de su Hijo, para que el Hijo de Dios, Jesucristo, sea el primogénito, el principal entre todos los demás, que seremos solamente ¿qué? Hermanos. Este es el propósito de Dios, que todo aquel que Él llamó, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, todos ellos que Él llamó alcancen la imagen de su Hijo. ¿Qué está formando Dios en nuestras vidas hoy como cristianos? A su Hijo Jesucristo. Yo lo he dicho varias veces, hermanos, nuestro sufrimiento tiene un propósito: que alcancemos la estatura del varón perfecto. Nuestro sufrimiento tiene una razón de ser: que seamos como Cristo. Entonces no te preocupes del sufrimiento. Acepta el sufrimiento como parte del propósito de Dios para tu vida, porque Él está trabajando en tu corazón. Él está formando a su Hijo Jesucristo en ti. No lo deseches, ¿verdad? No lo deseches. Y el versículo 30 es un versículo hermoso, porque demuestra que la salvación, nuestra salvación, descansa en la soberanía divina que estableció antes de la creación. No es algo que Dios se le ocurrió ahí en el camino. Ay, Adán pecó y ahora hay que salvarlos. No. Esto estaba predestinado desde la eternidad pasada. Observa cómo dice Pablo: a los que predestinó, aquellos que Él preconoció, aquellos que Él predestinó, a estos también llamó. ¿A qué llamado? A aquellos que vengan a Cristo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vengan, dejen todas las cosas y síganme, le dijo a sus discípulos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos ¿qué? Justificó. La podemos cambiar por salvó, no hay ningún problema. Los salvó, los justificó, y a los que justificó, a estos ¿qué? Glorificó. Y quiero que observes el verbo que está utilizando el Señor ahí. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Todos están en pretérito, pasado. Da por hecho que esto se va a cumplir porque es palabra de Dios. Entonces, a los que el Padre predestinó en la eternidad pasada, Él los va a llamar aunque no hayan nacido todavía. Él los va a justificar y Él los va a glorificar. En otras palabras, el plan de Dios nadie puede interrumpirlo, nadie puede romperlo. Lo que Dios escogió como regalo para el Hijo llegará a la glorificación. Tarde o temprano, quiera o no quiera, tarde o temprano esa persona vendrá a los pies de Cristo y alcanzará la gloria, porque para eso vino Cristo, a morir por él.
Y el Padre ya lo determinó. No importa lo que haga, el Padre ya lo ha determinado. Este es un versículo hermoso, ¿no? Nos muestra que Dios es soberano en la salvación. ¿Y qué hacemos nosotros? Somos los que la recibimos, esa salvación. Lo he dicho muchas veces, la salvación es un regalo. Y no recibes un regalo con las manos llenas, ¿verdad? Lo recibes con las manos vacías y aceptas el regalo de la salvación que Dios ofrece. No hay manera de obtener ese regalo si no es así. Todo cuando tiene que ver con nuestra salvación, con tu salvación, corresponde al propósito soberano establecido antes de la creación, por lo tanto, antes de la caída. Dios no llama a aquellos que Él sabe que van a responder. Dios llama a aquellos que Él ha escogido. Punto. Hay un llamado general a todos, pero la salvación será eficaz solo en los escogidos. Pero hay que predicarles a todos, sí, hay que predicarles a todos, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Les predicamos a todos. Todos deben de escuchar el Evangelio. Todos deben de estar expuestos al Evangelio. Y el Padre llamará a quien ha escogido para su Hijo. No nos corresponde saber quién es o quién no es salvo. No nos corresponde decir, bueno, mi vecino no le va a predicar porque no quiero que llegue al Evangelio, no quiero que llegue al cielo, ¿verdad? No, le predicamos y si Dios quiere lo salvará. Y si no, mi hermano, no lo va a salvar nadie. Porque la salvación es solamente de Dios. Solamente Dios. Ese es su propósito. Ese es su propósito. Y su propósito se cumplirá tarde o temprano, querramos o no querramos. El hombre no se salva solo. El hombre necesita saberse perdido. Se salva cuando se siente perdido. Ese sentimiento lo lleva a una búsqueda porque Dios lo está llamando a la salvación. Y cuando viene a Cristo, encuentra que Cristo es suficiente. Encuentra que Cristo es suficiente. El propósito de Dios entonces es salvar a aquellos que Él escogió, porque ese es su propósito. Ese es su propósito. Desde un punto de vista de la responsabilidad humana, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aún así, no depende de la voluntad humana, sino depende de la soberanía divina. Y esto es lo que más trabajo nos cuesta. Porque ¿cómo es que yo no voy a tomar decisión? No tomas decisión, Dios te escogió. Dios te escogió. Es Dios quien tiene misericordia del hombre. No depende del que quiere ni del que corre, dice Pablo ahí en Romanos 9, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien concede el arrepentimiento, es Dios quien concede la fe, es Dios quien concede el creer a las personas, es Dios quien tiene que darle vida al muerto para que el muerto responda con fe y se crea en Cristo. Lo vimos con Nicodemo ahí en el capítulo 3. Necesita vida eterna necesita vida para poder creer porque está muerto en sus delitos y pecados. No puede haber otra manera. No puede haber otra forma. Y aunque no nos guste, Dios es absolutamente soberano en la salvación. Y esto lo encontramos a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia. Y mi hermano, yo sé que esto puede confundir un poco nuestro entendimiento. Pero la Biblia es muy clara y te voy a mencionar muchos pasajes, voy a leer muchos pasajes, no los tienes que buscar, escúchalos, si quieres anota la cita nada más, y luego la buscas y luego lo platicamos si es así. Ya vimos el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante en el 65, y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, ¿quién los llamó? Dios, y pocos los escogidos. Marcos 13:20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, más por causa de los escogidos que Dios hizo, o que Dios escogió, acortó aquellos días, dice Marcos 13:20. Hechos 13:48,
oyendo esto, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna? El Padre, desde la eternidad pasada. Leímos hace rato Romanos 8, 28 al 30. Leímos hace rato Efesios 1, 4, 3 y 4. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Primera Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. ¿Quién nos escogió? Dios. Dios. Segundo de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió. Segunda de Timoteo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y bueno, puedo seguirme, tengo otros más. Todos ellos saben que Dios es soberano en nuestra salvación, en tu salvación y en la mía. Entonces yo no hice nada, sí tuviste que tomar la decisión de creer. Es lo único que hiciste. E incluso el creer te lo dio Dios. Nada es tuyo. Absolutamente nada es tuyo. Esta es una verdad clara, concreta, precisa, que tiene el plan de Dios. Ninguno que venga a Cristo será rechazado. Si el Padre lo llamó, ninguno que venga a Él será rechazado, porque a quien viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. No le echo fuera. Dice Hendricks, en que nadie dude, diciendo, quizá no he sido llamado, no he sido dado al Hijo por el Padre, porque todo aquel que viene, el Hijo eterno lo acoge, lo recibe. ¿Por qué? Porque el Padre lo mandó, porque el Padre lo llamó. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nuestra responsabilidad es entender, por un lado, la soberanía divina en la salvación, pero nosotros tenemos que ir e invitar a aquellos que están perdidos a venir a Cristo, a que vengan, a que escuchen. Debemos de llamarles a que vengan a encontrar al Salvador, a buscar a Cristo, y dejemos que Dios haga su obra. Si Él los quiere salvar, los va a salvar, y si no quiere, Él tiene sus planes, mis hermanos. Él tiene sus planes, y sus planes son perfectos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Tercer aspecto que nos muestra la soberanía y la suficiencia del Hijo. Ya vimos, el Hijo es suficiente, el Padre es soberano, y por último, el Hijo es Salvador eterno. El Hijo es Salvador eterno. Versículo 38 al 40. Jesús vuelve a declarar su origen divino y les dice, porque he descendido del cielo. La razón por la que he venido es para hacer, dice, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, del Padre, la voluntad del Padre. Él descendió del cielo, está relacionándose otra vez con Dios, y esto trajo odio por los discípulos. No entendieron, lo vamos a ver más adelante la próxima semana. Ellos no entendieron, no podían aceptar que Él viniera del cielo. Le dicen ahí en el 42, ¿no es este Jesús el hijo de José? Cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo que descendió del cielo? No entendían, seguían sin creer. El Hijo descendió, dice, para hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y no es que haya dos voluntades. No es que por un lado esté la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, entonces el Hijo pues tiene que dejar su voluntad de hacer la del Padre. No, estamos hablando de Dios mismo, Dios en tres personas. ¿Cuál es la voluntad del Hijo? Pues la voluntad del Padre, no hay diferencia. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Hijo. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. El Hijo del Hombre no vino por su propia voluntad de forma individual, sino de forma independiente del consejo, del consenso de la Trinidad.
vino enviado desde el seno trinitario por el Padre como único Salvador del mundo. No hay dos voluntades, no está peleándose el Hijo con la voluntad del Padre. Como nosotros a veces sí no aceptamos los mandatos de nuestro Padre terrenal, ¿no? Decimos que no quiero hacer eso y a veces no lo hacemos. Bueno, el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios entendía que su voluntad era la misma voluntad que la del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Verso 39. 39 y 40 nos define cuál es esa voluntad. Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escucha, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todos aquellos que el Padre ha dado al Hijo como regalo, no se pierda ni uno solo, y que todos lleguen a la vida eterna, dice que sea resucitado en el día postrero. Este pasaje es enfático, afirma la seguridad eterna del creyente. Aquel que viene a Cristo tiene la seguridad de que un día estará con Él por toda la eternidad. Que el Hijo lo va a resucitar en el día postrero, que alcanzará la vida eterna con el Hijo. Y no se pierde. Ninguno se pierde, dice Cristo. No pierda yo nada, nada. Entonces aquellos que el Padre escogió en la eternidad pasada para darlos al Hijo, estos que el Padre le da al Hijo, dice que la voluntad del Padre es que estos que le dio, ninguno se pierda. ¿Y tú crees que el Hijo va a fallar en esa voluntad del Padre? No. Voy a inventar un número. Digamos que hay 100 personas inscritas en el libro de la vida. Esas 100 personas serán salvas. Punto. No faltará uno y no sobrará nadie. Dije 100 por decir un número. No estoy diciendo que solo se salvarán 100. No vayan a malinterpretar, no vaya a salir yo en el TikTok señalado como un pastor que dice que solo 100 serán salvos. No. Un número X, cualquiera, el número que tú quieras, esos que están ahí inscritos en el libro de la vida, tarde o temprano, ¿dónde llegarán? A la gloria con el Padre. Ninguno se perderá. Ninguno. ¿Y qué pasa con aquel hermano que se fue y ya no viene a la iglesia? ¿Será que es del Señor? Pues si es del Señor no se perderá. Y si no es del Señor, aunque lo amarremos, hermanos, aquí al poste se va a ir. No podemos hacer nada por Él. Podemos orar por Él, podemos invitarlo, podemos buscarlo, podemos atender sus necesidades. Pero si es del Señor, volverán. Con lazos de amor o con látigo, no importa, pero volverán. Y aunque amarremos aquí a uno que no es, se va a perder. ¿Por qué? Porque no estuvo escrito en el libro de la vida. Porque no es parte de los escogidos, no es parte de los llamados. Se va a perder. Pero aquel que no se pierde, dice el Señor al final del verso 39, será resucitado en el día postrero. ¿Qué significa? Tendrá vida eterna. Se lo dijo a la mujer samaritana, se lo dijo a Nicodemo y ahora se lo dice a los judíos. Solo yo puedo dar vida eterna. Yo soy el pan de vida eterna que da vida al mundo. Tarde o temprano ellos resucitarán al fin de los tiempos, en el día postrero. En el día postrero. No nos debe de preocupar esto, mis hermanos. Si tú fuiste escogido, será resucitado. No importa si es antes, durante, después, en qué momento, en qué lugar, será resucitado. Tendrás un cuerpo para vivir con el Señor por toda la eternidad, un cuerpo imperecedero, un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. No te preocupes por el cuándo. Acepta que esta es la voluntad del Padre. Acepta que esto es lo que Dios quiso que su Hijo hiciera. Tenemos la seguridad de que un día resucitaremos con nuestro Señor. Y el versículo 40 es un paralelo del anterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Prácticamente lo mismo, que todo aquel que ve al Hijo y cree tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquel que ve, aquel que cree en Jesús para salvación, tiene su destino asegurado.
tiene la resurrección en el día postrero. Es paralelo, es muy parecido al anterior. Cambian algunas palabras. Es Jesús mucho más claro. Y dice, habla de que el Padre le ha enviado. Recuerda que el Hijo es el eterno Hijo de Dios, el Verbo eterno del versículo 1 del capítulo 1. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ver y creer es lo mismo, hermanos. No es aquel que ve y aquel que cree. No, es ver y creer, es lo mismo. Es creer exactamente lo mismo. Venir a Él es verlo como el Mesías, el Salvador prometido. Creer en Él es creer en Él como el Mesías, el Salvador prometido. Mucha gente vio a Cristo, pero no creyó en Él. Vieron su milagro, vieron la señal de la alimentación y no creyeron en Él. Van a haber muchas otras señales más adelante y no van a creer en Él. Incluso se levanta de los muertos, resucita y no creyeron en Él. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre, que es soberano, no los escogió en la eternidad pasada. Y ellos decidieron, como dice Juan 3, que vimos hace algunos meses, amar más su pecado que a Cristo. ¿Te acuerdas qué dice Juan 3? Juan 3:19. Acompáñenme ahí rápido. Juan 3:18 y 19. Es Cristo hablando, está hablando con Nicodemo y le dice a Nicodemo, el que en Él cree, en el Hijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquel que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿Por qué? Bueno, porque ya viene con una naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Todos los seres humanos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y no pecamos porque somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando pecamos, sino simplemente somos pecadores. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte, condenación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que en Él cree no es condenado, pero el que rechaza creer en Cristo, su mismo pecado ya lo ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, que los hombres amaron más que su pecado, su maldad, que a Cristo. Y Cristo da la razón, porque sus obras eran malas. Su corazón es un corazón malo. Dios no condena a nadie en el infierno. Su pecado los condena en el infierno. Dios escogió a unos por gran misericordia, por su gran amor, para salvación. Y los otros ya estaban condenados por su pecado. Dios no condena para condenar. Dios no escogió para condenación. Ya estaban condenados. Es más, nosotros estábamos ahí, en esa condenación. Pero el Padre tuvo misericordia de nosotros. Vinimos a Cristo y creímos en Cristo y tenemos hoy vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Por qué? ¿Por qué yo sí y mi vecino no? ¿Por qué yo sí soy salvo y mi amigo que le ha hablado toda la vida no es salvo? ¿Por qué? Dios es soberano. Lean Romanos 9, después con cuidado. Porque dice Pablo, dice Dios, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y mis hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana. Y lo que vemos en nuestra vida es gracia y misericordia todo el tiempo. Porque Dios pudo habernos matado desde el primer pecado que cometimos, hermanos. Pudo habernos destruido y haber dicho, no sirve para nada.
pero no, nos amó y nos mostró su misericordia. Y termina diciendo el verso 40, igual que el 39, y yo, dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes quién escuchó estas palabras? Hay un testigo de que Cristo dijo estas palabras. Acompáñame a Juan 11. Juan 11. Ha muerto Lázaro. ¿Te acuerdas? Lázaro de Betania. El Señor llega 3 días tarde. Bueno, no llegó tarde, llegó justo en el momento indicado. Lázaro ya murió, Marta y María están adoloridas, llorando. No entienden por qué Cristo no fue a rescatar a su hermano, por qué no le dio vida. Verso 20, Juan 11, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo me imagino a Marta llorando, hermanos. Yo creo que el corazón del Señor estaba dolorido por Marta, estaba triste por Marta, pero Él sabía perfectamente a qué iba. Vean el verso 22. Es Marta, es el corazón de Marta, aquella mujer que solamente hacía que hacer en su casa. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ve la respuesta de Marta, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. ¿Quién escuchó las palabras de Jesús de Juan 6? Marta. Marta estaba ahí. Marta entendió perfectamente quién es Cristo, aquel que puede dar vida a un muerto. Y no solo darle vida física, sino darle vida eterna. Pero el muerto tiene que saber por qué está muerto. Y tiene que entender que su pecado lo separa de Dios eternamente. Y que por mucho que se afane y por mucho que busque en el mundo, todo le va a quedar corto. Y nada le va a satisfacer su corazón. Y mientras no encuentre a Cristo, él está completamente perdido. Tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo. Y entonces vendrá Cristo buscando satisfacer su alma y su corazón con el Salvador perfecto que es Cristo. Dice Judas, y voy a terminar con estos dos versículos, Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, queremos, Señor, reconocer tu soberanía en nuestra salvación, en nuestra vida, Padre, pero en particular por lo que acabamos de aprender en tu palabra, Señor, en nuestra salvación. Tú hiciste todo, Señor, para salvarnos, y nosotros habíamos hecho todo, Señor, para perdernos. Estábamos completamente perdidos. No teníamos esperanza. No había nada, Señor, en nosotros que pudiera llevarnos, Señor, a una salvación, aunque sea parcial, de nuestras vidas. Estábamos abandonados, Señor. Nada satisfacía nuestra sed, nuestra hambre. Nada llenaba, Señor, nuestra alma. Hasta que nos llamaste, Señor, con ese llamamiento santo. Y pudimos venir a tu Hijo Jesucristo, Señor, reconociéndole como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Aceptando, Padre, su salvación, su muerte en la cruz por nosotros. No merecíamos esa salvación. La hemos recibido por gracia, porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Hemos hecho todo para perderla, Padre. Hemos hecho todo, Señor, para que nos desprecies. Pero tú eres un buen Padre, que entiende nuestras debilidades, que entiende nuestro corazón, que sigue perdonándonos. Que no dejemos nunca de creer en ti. Que nunca dejemos de creer en tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador.
que descansemos en su amor y en su poder, que descansemos en su misericordia, que aprendamos, Señor, que tú eres soberano en nuestra salvación. Y que un día, Señor, aquellos que tú escogiste, aquellos que tú llamaste a esa salvación, un día, Señor, seremos resucitados para gloria, para vivir toda la eternidad contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Y oramos por aquellos que están escuchando, Padre. Tal vez todavía tienen un corazón duro, Señor. Un corazón resentido. Un corazón, Señor, que no quiere tener nada que ver contigo. Que es rebelde, Padre. Oramos, Señor, porque ablandes esos corazones y les des la oportunidad de llegar a Cristo, Señor, de venir a Cristo y creer en Él. Si tú los has escogido, Padre, eso sucederá tarde o temprano. Tal vez no podamos ver qué es lo que quisiéramos, Señor, pero sabemos, Señor, que tú salvarás a aquellos que escogiste. Y nosotros, Señor, estaremos gozosos, Señor, por ello, reconociendo que tú eres soberano. Tú sostienes nuestras vidas, Padre, tú nos guardas. Y Padre, nuestra salvación está garantizada a través de la vida de tu Hijo Jesús. Guárdanos, Señor, bendícenos. Y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y cumpla ese propósito, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús.